A mí cerrar. Mil disculpas por la demora. Tengo mala conectividad, entonces por eso se demoró un No poco. se preocupe, no se preocupe. Continúe, compañera Alejandra. Bueno, quedaban dos preguntas, me dijeron. Sí, un momentito, por favor. Ok, continúa la siguiente pregunta, que está a cargo del compañero Darwin Tomalá. Buen día, máster. Continuando con la siguiente interrogante, tenemos que ¿cuál debe ser el rol de los padres de familia en el desarrollo del comportamiento ético de sus hijos? Yo creo que es un rol fundamental. Yo creo que mucho tiene que ver lo que es un niño a futuro con lo que vive desde su propio seno familiar, con lo que se le inculca desde la propia familia. Y en el tema que hemos estado abordando de la ética, la moral, los valores, creo que es fundamental. No siempre coincide. Podemos tener siempre excepciones, como todo. Pero cuando en una familia se establece un ambiente de cordialidad, de buenas relaciones en la familia, cuando un niño ve o una niña ve en su familia que sus parientes son honestos, que se relacionan respetuosamente con los demás, que ayudan a los demás, que son personas que están a bien con la ley, con las cuestiones que están planteadas y que son valiosas desde el punto de vista moral. Ese ejemplo es muy fuerte. Ese ejemplo es muy fuerte. Alguien ha dicho en alguna ocasión que la mayor herramienta de educación es el ejemplo. Entonces, cuando en una familia los pequeños ven eso, escuchan eso, se les demuestra eso, y yo creo que es una mochila de cosas valiosas con las que ya esos pequeños salen de sus casas y van entonces a formar parte de sus actividades, digamos, docentes o en otro contexto. Luego, lo otro preocupante es cuando esto no ocurre. Y ahí la difícil tarea de un educador, maestro o maestra de escuela, cuando tiene que recibir a veces a unos pequeños que viven en una familia, por ejemplo, disfuncional, donde hay violencia familiar, donde hay conductas muy reprochables desde el punto de vista moral o ético. Y el niño primero viene con una afectación desde el punto de vista psicológico y emocional. Segundo, va a haber una gran contradicción entre lo que ve en ese que es su seno familiar de vida y lo que después la maestra o el maestro le plantea, le trata de inculcar. Ahí la labor se vuelve mucho más complicada. Por eso lo ideal es esa coincidencia, esa concordancia entre lo que se dice y se hace en una familia y lo que se dice y se hace en una escuela. Entonces, para mí la familia es la primera fase de la educación y quizás la más determinante, aunque no haríamos tampoco nada y lograríamos poco, creo, si tenemos buenas familias desde el punto de vista funcional, ético, moral, y luego la labor de la docencia se queda corta o no alcanza esos aspectos fundamentales que después deben lograrse en su vida. La reflexión última que les hago es lo siguiente. ¿Hasta dónde realmente las escuelas tienen un papel fundamental?
hasta dónde hay un peso determinante en el logro de una buena educación basada en principios, en valores morales, éticos, con lo que después tenemos como sociedad. Yo creo que el detalle está en que hay que ver la vida como es, dialéctica, evolutiva, a largo plazo. Porque si nos ponemos a pensar, esas familias disfuncionales, esas familias donde doloroso y lamentablemente existe drogadicción o existe violencia intrafamiliar o existen malos ejemplos morales y éticos, esos que forman parte de esas familias algún día pasaron por la escuela, algún día estuvieron por la escuela, ¿o no? Es decir, que cuando nosotros hacemos esa reflexión, esos que somos parte de familias determinadas como todos nosotros, también fuimos o hemos sido o somos estudiantes. Es decir, algo no se logró, algo falló en el sistema educacional o en la sociedad. Porque ahí es donde está el detalle, que todos educamos o no. No podemos ver la educación como fraccionada por áreas, familia, escuela, sociedad. La escuela, la familia y todo lo que existe está contenido dentro de una sociedad. Y la acción educativa es de todos. Y cuando todos esos componentes de la sociedad no conectan, entonces ahí pueden haber algunos efectos negativos desde el punto de vista educativo. Entonces yo creo que esto, como dije ahorita, todo pasa por una cuestión, insisto, educativa, pero que tiene una base muy profunda y con muchas consecuencias y efectos favorables o no, desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la moral y desde el punto de vista de los principios sociales. No sé si logro responder tu pregunta. Sí, maestro, gracias, agradeciendo una vez más por la respuesta, que están a base de sus vivencias como docente, experiencias que se vive cada día como educador. Gracias, maestro. Por nada. Finaliza la entrevista con la última pregunta que está a cargo de la compañera Roxana Domínguez. Sin duda alguna, máster, sus conocimientos nos sirven a nosotros como futuros docentes, debido a que también vamos a vivenciar muchas situaciones, como ya también anteriormente lo hemos visto en el momento que hemos estado en las prácticas profesionales. Entonces, pienso que todas las preguntas expuestas, las respuestas, perdón, expuestas nos sirven para nuestro futuro. Voy a continuar con la última, a concluir, perdón, con la última pregunta, en la cual nos menciona. ¿Cuáles son los valores humanos que usted desarrolla con mayor frecuencia en sus estudiantes? La pregunta creo que ya fue respondida, pero sin embargo se la quiero formular otra vez. Mira, serían muchos, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, donde no hay solidaridad, donde no hay sensibilidad humana, donde no hay desapego hacia las cosas materiales o personales, creo que no estaremos bien. Yo creo que hay que, como dije hace unos instantes, más allá de enseñar una asignatura o aspectos específicos desde el punto de vista de un área del conocimiento, hay que pensar que es necesario hacer todo lo posible porque nuestros estudiantes desde las primeras edades crezcan espiritualmente, crezcan en todo lo que tiene que ver con eso que llamamos sensibilidad humana, eso que llamamos solidaridad. Porque solidaridad no es exactamente compartir
lo mucho que tenemos. Es todo lo contrario. Es cuando compartimos lo poco que tenemos. Colaborarnos significa estar ahí para los demás cuando sea necesario. Creo que además trato de enseñarles a mis estudiantes que la humildad es algo también importante. No lo sabemos todo. Como alguien dijo alguna vez, solo sé que no sé nada. Mientras más uno aprende, más cosas quedan por aprender. Entonces, eso también es un elemento importante que le trato de compartir a los estudiantes. Ser humildes, entender que todos aprendemos de todo. Creo que es importante también, y trato en mis clases, de demostrarle que la honestidad es una cuestión, es un valor fundamental. Porque uno no deja ser en principio como lo más grave, no es que deje de ser honesto con los demás, o sea, deshonesto con los demás, que uno engaña a alguien, que uno puede engañar a un profesor cometiendo un fraude. Yo creo que lo más importante es ser honesto consigo mismo. No hay nada que cause mayor bienestar, como yo le digo a mis estudiantes, que poder poner la cabeza en la almohada tranquilamente, y aunque uno sepa que puede haber equivocado en algún momento de todo lo que tanto uno trata de hacer, uno tener la conciencia y la tranquilidad de que lo trató de hacer lo mejor posible. Entonces, yo creo que eso también es importante, la honestidad. Me gusta también hacerles ver como que la responsabilidad es importante. La responsabilidad entendida como la conciencia que tiene cada cual de poder entender que el hacer algo bien hecho, el cumplir con lo que nos está asignado desde el punto de vista estudiantil, profesional o social, es también una manera de formarnos nosotros mismos bien. No es ser disciplinado, porque el término disciplinado a veces me resulta estrecho. Me puede parecer que es alguien que actúa bajo órdenes, bajo mandatos, bajo fuerzas. Y no es el término disciplina lo que más me gusta. Me gusta más hablar de responsabilidad. Entonces, creo que por ahí van las cosas. Y sobre todo, desde la perspectiva social y educativa de lo que queremos desde el punto de vista ético y moral. Trato también, sobre todo, de que cada cual sienta que desde que son estudiantes hasta que son docentes después, tienen una misión fundamental, que es precisamente el de saber que van a ser parte de una sociedad y que hay una responsabilidad con esa sociedad. Ya no es con el hecho de obtener un título o obtener una profesión, sino es con el hecho de saber que nos debemos a los demás. No somos nada para nosotros mismos. Nosotros somos seres terrenales. Queramos o no, abandonaremos esta vida terrenal alguna vez. Y lo que dejamos es el legado de lo que hemos hecho por otros. Y eso es el bienestar espiritual del que yo hablaba al inicio. Entonces, yo creo que por aquí trato de mover al menos mis hilos fundamentales desde el punto de vista de mi accionar como docente, como educador. Creo que todo esto además tiene una contribución fundamental y es a eso que llamamos ambientes de aprendizaje, que desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista emocional, sobre todo ahora en la virtualidad, es tan necesario cuando tenemos tantos estudiantes con tantas limitaciones desde el punto de vista material, tecnológico, financiero, y creo que ahí el refuerzo a los principios éticos y morales es fundamental. Los estudiantes agradecen mucho eso. Los estudiantes agradecen mucho cuando un docente, además de exigirle para que pueda ser siempre un poco mejor,
agradecen cuando un docente entiende y descubren y saben cuando un docente con vocación, enamorado de su profesión, son más que un instructor, sino que llegan a ser un educador con estos ejemplos y estas líneas de conducta y de trabajo. Saben, quiero hacer un comentario antes de terminar. Cuando trato de extenderme en todo esto, es porque no vale de nada o vale muy poco limitarnos a los términos cerrados y fríos. Honestidad, responsabilidad, solidaridad. Es decir, hay un grupo de conceptos que están en la base de los principios éticos morales que por escucharlas no tienen mayor significado. Lo complejo y lo necesario es ver cómo se manifiesta. Cómo se manifiesta. Cómo realmente se ponen en vida para realmente tener un valor real. O sea, porque a veces nosotros decimos, bueno, ¿es ético o no es ético, por ejemplo, engañar? No es ético, por ejemplo, darle una calificación a un estudiante sin explicarles o haberles orientado debidamente lo que debía hacer y acompañarlos y retroalimentarlos y ayudarlos. No es ético tampoco eso. Pero esos ejemplos puntuales, pequeños, importantes, no ilustran totalmente el tema tan complejo y valioso que hemos estado abordando en el día de hoy. O sea, hay que redimensionar bien todos estos aspectos cuando hablamos de moral y cuando hablamos de ética. Porque son muchos los ejemplos en que pudiéramos movernos dentro de ese abanico complejo de cualidades. Una vez más, quedamos muy agradecidos por habernos aceptado esta pequeña entrevista. El compañero Carlos Reyes finaliza con unas palabras, por favor. Máster, de antemano, mil disculpas por haber quitado un poco de su tiempo, pero fue muy enriquecedor haber adquirido estos conocimientos acerca sobre la ética y la moral, que son dos herramientas fundamentales que todo profesional o todo ser humano debe tener para poder desenvolverse de la mejor manera dentro de una sociedad, porque muchas veces de que vale ser el mejor ingeniero, el mejor licenciado, el mejor doctor, si no sabemos respetar a los seres humanos o a todas las personas que viven dentro de este maravilloso mundo, ¿no? Y yo le estoy muy agradecido y sobre todo me dejó muy satisfactorio haber aprendido un poco de sus vivencias a lo largo de toda de su trayectoria profesional. De antemano, de todos los chicos aquí, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Saben que les puedo ser muy sincero, que es también parte de lo ético. Yo cuando ustedes me hablaron de la entrevista, un poco que dije, wow. Bueno, ¿por qué? Porque tengo mi tiempo que no me alcanza para las tantas tareas y cosas que tengo que hacer. Me las planifico muy bien, a veces no me vale de mucho planificarlas porque a veces tengo que romper esa planificación. Y el tiempo me es oro, por decirlo de alguna manera. Pero, sin embargo, entendiendo el valor, el significado de esta entrevista, y además habiendo ya compartido con ustedes estos momentos, les confieso que lo he disfrutado. He pasado un rato, creo, agradable, hablando de cosas que a veces es necesario hablar. Y estoy seguro que el tiempo se quedó corto, porque ustedes traían algunas preguntas y yo hubiera colocado otras preguntas más. Creo que hay historias, vivencias, ejemplos concretos que yo llevo 37 años de labor pedagógica, en ejercicio pedagógico tengo. Pero bueno, no tuve mucho tiempo tampoco para prepararme. Quizás hubiera empezado un poco a repasar, ¿no? Cuántas cosas me han sucedido a lo largo de todo este tiempo, porque tengo muchísimas, muchísimas. Ahora hablando con ustedes me vienen algunas a la mente y bueno, una lástima no haber tenido un poquito más de anticipación para haberles compartido algunos ejemplos más. Pero en todo caso,
creo que hemos por lo menos tratado y reflexionado. Yo humildemente les he podido compartir algunas ideas que he querido que no sean muy estrechas, sino más bien abiertas, generales e ilustradas, porque creo que es lo necesario. No, es como cuando aprendemos memorísticamente, sin entender el significado o la extensión de las cosas verdaderamente a profundidad. Entonces, muy agradecido y muy a gusto con haberles podido colaborar con esta entrevista que ustedes necesitaban. Gracias a usted. Muy aparte de haber sido esta una calificación más, un trabajo más, creo que para cada uno de nosotros como estudiantes nos ha sido muy enriquecedor haberlo escuchado y escucharlo y saber que cómo quisiéramos que hubieran más docentes con ese criterio, con ese pensamiento que tiene usted. De mi parte es lo único que le puedo decir porque de los docentes, uno de los que más admiro por su forma de ser, de pensar y en eso que, por decirlo así, no ven los demás docentes, que es la formación de nuestra ética, la formación más allá de lo profesional, como mencionaba anteriormente, la formación como seres humanos, con valores, con, con, con principios. Y creo que eso es lo que en primer lugar debe ver el docente, más allá como mencionaba, más allá de conceptos, más allá de aprendizaje de materia y mucho más allá, lo principal debe ser la formación del alumno para la sociedad. Es que Alejandra, yo por eso decía que yo siempre trabajo con días mejores o peores, a veces anímicamente. También tenemos muchísimos problemas. Nosotros los docentes hacemos un esfuerzo infinito, ¿no? Por estar al nivel de lo que ustedes merecen. Pero es lo que le decía ahorita, o sea, yo creo que ningún buen docente lo llega a hacer verdaderamente si no entiende, siente lo que son sus estudiantes. Y cuando uno trata con los estudiantes de manera más informal, cuando uno les escucha sus relatos, les voy a hablar sobre sus vidas, sus maneras de pensar, es como uno si volviera un poco a esa adolescencia o a esa juventud por la que ya en algún momento uno pasó. Y uno se sensibiliza más. Entonces yo creo que esa es la mirada, ¿no? Es el ver en los chicos, en las chicas, eso que fuimos nosotros en algún momento y un poco lo que quisiéramos que fueran ellos también. Hay algunos ilustres periodistas, poetas, pedagogos, de los cuales me vienen dos frases ahora que creo que son bastante profundas y abarcadoras. Una es, y dice, la educación es ante todo una obra de infinito amor. Y la otra frase dice, solo educa quien sea un evangelio vivo. ¿Qué significa eso? Que solamente esa persona que siente a los seres humanos, que se sensibiliza con los seres humanos, que es decir, con sus estudiantes, con sus colegas, solo una persona que tiene vocación, solo una persona que de alguna manera entiende que lo que los alumnos más agradecen es ese entendimiento, más que una sabiduría en una asignatura específica, sino ese entendimiento y esa capacidad que puede tener un docente de recrearle un pensamiento, dibujarle una historia o hacerlo reflexionar en realidades nuestras. Y el estudiante descubre eso muy fácil. El estudiante es capaz de descubrir qué docente los educa mejor, qué docente los siente, qué docente puede ser que les exija, pero poniéndole la exigencia con dulce palabra o con una mano en el hombro. Entonces, yo creo que por eso es tan complicado ser un buen educador, pero que los principios o los elementos fundamentales están en lo que ustedes han dicho. Ser buenos seres humanos, ser moralmente éticos hasta donde pueda ser, porque no hay ser humano perfecto. Yo no lo soy.
yo soy consciente que tengo algunas pocas virtudes y unos muchos defectos, pero trato de mejorarme cada día. Y creo que además a los estudiantes hay que hacerles entender eso. No hay obra perfecta, la perfección no existe. En todo caso, nos tratamos de acercar a ella todo lo que. Y creo que sobre el camino de los principios éticos y morales, las buenas conductas de las que hemos hablado y todo lo que espiritualmente necesita un ser humano, creo que es la base de todo lo que hacemos. Y educativamente, pues. Entonces, una vez más, le agradezco mucho la oportunidad de haberle podido colaborar. Máster, disculpe, quiero decir unas pequeñas palabras. Con respecto a lo que usted estaba manifestando, perdón, es ahí donde nos damos cuenta los diferentes docentes. En sí, está el docente que forma, que orienta, como usted lo menciona, y está también el que lo hace solamente por un sueldo. Entonces, el docente que lamentablemente se metió porque le tocó la carrera, es en sí el que solamente ve por sus intereses. No se preocupa por la parte humana del estudiante. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta en sí, en dónde usted se ubica, en dónde, al menos desde mi punto de vista, donde yo lo ubico a usted, que se preocupa más por el ser humano, de cómo se sienta. Es de mucha ayuda lo que usted manifestó, porque a través de sus conocimientos, como ya lo mencionaron todos los compañeros, podemos darnos cuenta de cómo usted se ha conducido durante este largo tiempo en su carrera profesional. Entonces tenemos un vivo ejemplo, máster, para podernos también orientar. Y si en algún momento pues estamos quizás con una mala conducta, entonces podemos orientarnos a través de su larga trayectoria. Quedo infinitamente agradecida por habernos dado un poquito de su tiempo. Sabemos que tiene diferentes ocupaciones, pero de antemano agradecida infinitamente. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Gracias a ustedes, chicos. Que la pasen bien y gracias por la oportunidad, ¿no? Hasta luego.